Saludos por aquí, te habla Fidelita de Yara Ministry y quiero compartir con ustedes una palabra que será la antesala, una introducción para la Semana Santa, debido a que ya pues estamos en esa celebración, ¿verdad? Dentro del pueblo cristiano, una de los temas que más se escucha en el tiempo de la Semana Santa es las 7 palabras, la resurrección, y a veces, pues, por lo menos en los 52 años que llevo en el Evangelio, no he tenido la oportunidad de escuchar un estudio profundo de toda esa temática, de qué se estaba produciendo y qué se estaba cumpliendo en el tiempo de la muerte, la resurrección de Jesús, aunque sí muchos pastores han hablado y han dicho que eso es el cumplimiento de que aquel Cordero de Dios iba a dar su vida. Pero hay algo más que se queda como que en los aires y no se discute, y es lo que ellos estaban esperando. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de escatología, se pierde mucho el hilo y esa conexión no se puede hacer, y para muchos cristianos es una laguna. Para otros, pues sencillamente como se le ha repetido tanto y hemos sido adoctrinados, porque inclusive yo lo he sido, pues entonces nos podemos quedar con esa enseñanza sin indagar un poquito más y ver qué tiene que ver todo esto en el tiempo de la primera visita de Jesús, de Dios a la tierra a través de su Hijo Jesús. Y eso es lo que le llamamos la venida de Cristo en su primera ocasión cuando vino. Interesante, porque sabemos todos que el nacimiento de Jesús, o sea, la primera venida de Jesús, no es una llegada, pues como pudiéramos decir, diferente a la de un ser humano. Pues aunque nace con divinidad, con una deidad, nace una encarnación pura y santa a través de una mujer virgen, de una joven virgen, una doncella escogida para esto. Pues precisamente eso es lo que no podían comprender muchos de esa época. Eso ya es otro tema, ¿verdad? Vamos a iniciar para decirle a aquellos que ya confirmaron que van a estar para la cena de Pascua, que va a ser parece que es el 17 o el 18 de abril, es el sábado. Eso va a ser con confirmación, ¿verdad?, de los que han llamado, es decir, una invitación directamente a ciertas personas, pues porque nuestra intención no es abrir esto a personas que ya tienen sus iglesias, sino a personas que no tienen el conocimiento de la palabra del Señor o que no se congregan en ninguna iglesia y que sí desean recibir una enseñanza en ese día. Esos que han confirmado, se le va a hacer más fácil que puedan entender el tema que vamos a tratar ese sábado, pues porque va a ser de la coronación de Jesús en el huerto donde resucita, y además donde tiene el encuentro con María Magdalena. Así que para eso, cuando escuchen este video, se le va a hacer mucho más fácil. Este es un preámbulo, es una introducción a ese día. ¿Qué esperaban los judíos en el tiempo de Jesús? Algo de que muchas veces nosotros no comprendemos, que es, número uno, que la Biblia, todos los escritos que han aparecido y que fueron incluidos en el canon bíblico, no fueron escritos para el occidente, fueron para personas judías que existían en el tiempo de Jesús. Obviamente es a ellos que se le escribe, aunque para nosotros también. ¿Sí me entiende? A ellos, para nosotros. ¿Estamos excluyendo a los fidelitas? No estamos excluyéndonos. Estamos diciendo a quién se le escribió, a ellos. Pero ¿quiénes reciben el beneficio? Nosotros también, de una manera o de la otra. Siempre lo vamos a recibir porque es palabra de Dios y es buena para enseñanza, para redarguir, para instruir. Toda la palabra del Señor es buena, dice el apóstol Pablo. ¿Qué esperaban ellos en el tiempo de Jesús entonces? Bueno, lo primero que estaba aquel pueblo esperando, que era por lo que chocaba con Jesús y con sus enseñanzas, con su introducción, con lo que como él se presentaba, es que ellos esperaban a un profeta. ¿Dónde dice eso? Deuteronomio capítulo 18, el versículo 15 y el versículo 18. Ya el pueblo se prepara para entrar a la tierra prometida, ya Moisés está
dicho de que tiene que retirarse y el próximo líder va a ser a Josué, pero antes tiene que darle el cántico que le va a recordar siempre a ellos, que eso está en Deuteronomio capítulo 30, pero también hay unas profecías, viene en Deuteronomio 28 la promesa de bendición o maldición. Siempre decimos y siempre escuchamos a los cristianos siempre están diciendo, porque este es el pueblo de Dios, ellos son los elegidos y todo el que los maldiga a ellos pues será maldito. Sí, pero no nos dicen que había también que ser obediente y guardar el pacto, mantenerse sirviendo a Jehová Dios único, y si se salían de ese pacto, las maldiciones le alcanzarían a ellos y a las generaciones de ellos por siglos y siglos, hasta que llegara lo que ellos estaban esperando, que era este profeta mayor, y ahora le vamos a hablar de eso. Deuteronomio capítulo 18, el versículo 15. Dios promete un profeta como Moisés. Miren, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oirás. Anote por ahí, ponga una nota al alcance, libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 22. Capítulo 7 de los Hechos y versículo 37, a ver si la primera iglesia, en el primer siglo, luego de Cristo, no hablan de este profeta como quiera Jesús. Versículo 18 del capítulo 18 de Deuteronomio dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y les hablará con todo lo que yo le mandare. Así que respuesta a la pregunta número 1, ¿qué esperaban los judíos en el tiempo de Jesús? Respuesta es a un profeta como Moisés. Esto es bien importante porque cuando vemos todos los obstáculos que Jesús tuvo en su ministerio, tiene que ver con que ellos estaban pasándolo por ese lente de la profecía y ellos sentían que Jesús no pasaba por ese lente, ¿ok? Así que, ¿qué otra señal esperaban ellos? Ellos esperaban al Hijo de hombre que en esos términos es lo mismo decir Hijo de Dios. Ellos esperaban esto porque iba a haber una restauración del reino. ¿Dónde está profetizado eso? En Daniel, capítulo 7, 18. Vamos a Daniel, es importante. Daniel es uno de los libros más utilizados escatológicamente para hablar del fin del mundo. Pero esas son unas escuelas, hay diferentes escuelas de interpretaciones, no sé, ¿verdad? A las que cada cual se adhiere, pero la palabra del Señor es muy clara. Daniel capítulo 7 y el versículo 18 dice, se me turbó el corazón cuando estaba en medio de mi espíritu y en mi cuerpo, y vi las visiones y me asombré, ¿verdad? Entonces en el 18 dice que le dice el ángel, se le acercó y le hizo conocer la interpretación de las cosas. El ángel se acerca, me hizo entender la interpretación de las cosas. ¿Qué cosa? Que después de esos 4 bestias que tú has visto, esos 4 reyes que se levantarán en la tierra, porque ya sabemos que son Babilonia, Grecia, los medio persas y obviamente Roma. Y todos esos 4 reyes se levantarán y dice, después de esto, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Así que, ¿qué esperaban ellos? Un reino. Esas son las señales que ellos esperaban. Jesús tenía que cumplir con todo eso, si no, pues lo colgaban. Y lo colgaron literalmente. Daniel capítulo 9, 24. 70 semanas, Daniel, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Sobre quién están determinadas? Sobre tu pueblo, que es Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. 70 semanas. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y ungir al santo de los santos. Pregunta, ¿hay otro santo que no sea el santo que nosotros conocemos? Al ungido. La palabra ungido, dicho sea de paso, en hebreo es Mesías y en latín
Cristo. Nos hemos quedado siempre diciendo Cristo, Cristo, Cristo. Es un título, no es un nombre. El ungido, para ungir al Santo de los Santos. Eso era lo que ellos estaban esperando. ¿Qué más esperaban ellos? Esperaban el pacto nuevo y la resurrección de los muertos. Entonces, todo esto está profetizado en el capítulo, cuando lo seguimos leyendo en el capítulo 10 de Daniel, el capítulo 11, lo podemos encontrar que ellos esperaban todos esto como en un solo paquete. Ahora, la parte que más quiero entrar no es la del pacto ni la de resurrección de los muertos, sino en la expiación de los muertos, el ungimiento del Santo de los Santos y ese Hijo de Dios, ese Hijo de hombre. Porque Daniel, cuando está hablando, él ve algo muy importante. Y él lo ve precisamente, déjenme mirar a ver si está aquí en el capítulo 7, es correcto. En el capítulo 7, en el versículo 9, aquí es la referencia importante y clave para entender lo que estaba pasando en el tiempo de Jesús. Este título de Hijo de Hombre o Hijo de Dios se le adjudica a una sola persona según Daniel. Daniel 7:9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos plurales, más de uno. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia, y su trono, llama de fuego, tenía un trono, ese anciano, y se sentó en ese trono. Los demás no estaban, los tronos estaban vacíos. Y la rueda del mismo fuego ardiente. Ok, ¿qué pasó? Dice en el 10. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Eso es bien importante. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hay una señal, primero hay un escenario de que va a haber un juicio. Porque usted sabe que cuando un juez entra a una sala, todo el mundo póngase en pie para recibir al juez, se ponen en pie y entra. Él es el último en entrar, pero es el primero en sentarse. Y abre el expediente del acusatorio, ¿verdad? De lo que se lo entregan y él lee. Aquí los libros fueron abiertos. Así que hay un escenario aquí de juicio. Ahí va a haber una sentencia, hay un juicio. Fueron abiertos. ¿Usted quiere hacer alguna referencia a eso? Escriba por ahí Apocalipsis 5:11, Apocalipsis 20:12. Luego lo lee con calma. Como le dije, no voy a entrar en escatología, solamente quiero llevarlos al tiempo de Jesús, pero hay que ver qué estaba pasando, ¿verdad? Entonces, en el 16, déjame ver si es el 16. En el 13. Miraba yo, Daniel, en la visión de la noche, y aquí, escuche bien esto, este término es muy importante también, porque esto tiene que hacerle clic. Y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre. Venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse a él, a ese hijo de hombre. Esos títulos van a aparecer más tarde en el Nuevo Testamento. Y a este que se acercó al anciano de día le fueron dados dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio no es que va a ser, es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Dígame si puede. El versículo 26 de ese mismo capítulo 7 de Daniel dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿A quién? A uno que venía e iba a luchar contra este que tiene el reino.
Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá, ¿verdad? Así que estamos viendo un juicio inminente, un juicio que iba a ir para esa nación, pero todo lo que vamos a acercarnos ahora es al tiempo de Jesús, al tiempo de Jesús, esa llegada y unos textos muy claves e importantes. Lo otro que ellos esperaban, ya les hemos respondido a la pregunta, que ¿qué esperaban ellos? Esperaban a un profeta, según Deuteronomio, según Moisés, esperaban al Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para la restauración y expiación de pecados, la restauración del reino, el ungimiento, el pacto nuevo, la resurrección de los muertos, según Daniel capítulo 7, y esperaban la llegada de Elías. Ellos esperaban a Elías, pero Elías tenía que llegar antes del gran día temible del Señor, antes de la ira de Dios, antes de aquel juicio. Eso está en Malaquías capítulo 4. Vamos a Malaquías capítulo 4. A ver, que hablan de los 400 años de silencio, como que Dios no volvió a hablar, ¿verdad? Y entonces, pues porque había enviado profeta tras profeta para que este pueblo se arrepintiera de su adulterio espiritual, de su rebelión contra Dios, de haber incumplido el pacto. Digo, he aquí el capítulo 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, escuche bien, el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El ángel del pacto, he aquí viene. Eso es antes del día del Señor. Ok. Ese capítulo lo cita mucho para los diezmos y las ofrendas, pero esa parte no se lo explican a nadie. Entonces, Malaquías capítulo 4 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Dice aquí: he aquí yo envío, el capítulo 4, versículo 5, el profeta Elías. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Aquí hay una referencia en Mateo 11, 14. No la tengo anotada, pero aquí se la voy a poner. Mateo 11. Déjenme mirarlo bien. 11, 14. Porque hay varias referencias, pero escúchame bien. 11, 14. Ellos estaban esperando al profeta, estaban esperando al Hijo de Dios y estaban esperando a Elías. Una de estas cosas tiene que pasar, dijeron ellos. Es una de estas. Para nosotros aceptar a como que es. Mateo 11, 14. Ya va. Aquí está. Dice: este es bien interesante. Voy a ir un poquito en el Mateo 11 a los versículos 7 más adelante. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan. Comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están, ¿verdad? ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Recuérdese que yo esperaba un profeta. Sí, Jesús mismo le contesta: sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él.
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿cuánto es hasta ahora? Hasta en el 2025. No, hasta cuando Jesús está hablando, hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas, escuchen bien, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, si es que quieren aceptarlo, acéptenlo. Él es aquel Elías, no que habrá de venir, que había de venir. El que tiene oídos, oiga. Mas, ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros. Jesús hablándole a ellos de que Elías, el Elías que había de venir, ya estaba en medio de ellos y era Juan. Así que los judíos tenían un problema con el personaje de Jesús, pero también con el personaje de Juan. O sea, esto ni es este ni es aquel. Ellos no veían cumplimiento profético en ninguno de los dos. Y a pesar de que Juan el Bautista desde el inicio y también Jesús desde su inicio decían, el reino de los cielos ha llegado, arrepentido y convertido, ninguno les creía. Jesús es profetizado en Isaías capítulo 9, su nacimiento y su reinado, reinado del Mesías. Es anunciado que destruiría la muerte para siempre. Eso lo podemos ver también en el libro de Isaías. Isaías es un profeta muy importante, mesiánico. En Isaías 25:8. Isaías 42 dice que traería justicia a las naciones, pacto y luz a las naciones. Que en 46 Isaías dice salvación a las naciones. Lucas 2:25-32 confirma que él iba a ser luz y salvación a las naciones en la presentación de Jesús. Cuando Simeón está en el templo y dice, ya me puedo ir, Señor, ya te puedes llevar a tu siervo, porque ha visto tu siervo la salvación y luz a las naciones, que era Jesús. El capítulo 28 del profeta Juan el Bautista se dice que este es el capítulo 1 de Lucas y versículo 76, hablan del profeta del Altísimo, será llamado Juan el Bautista, profeta del Altísimo. Y Jesús estaba en medio de ellos. Así que si él estaba preparando camino al Señor y estaba siendo profeta del Altísimo, Jesús es ese Altísimo, ese que Isaías 9 dice, consejero, Padre eterno, Dios fuerte. Y el Altísimo, todos esos nombres, ¿verdad? Dado a Dios. Así que algo estaba ocurriendo mientras ellos esperaban a ese profeta, a ese Elías, a esa restauración que ellos no estaban viendo en ninguna manera que eso estaba sucediendo, porque ahí el que se levantó fue una revolución. Aquello era terrible cuando se comienza a traer un evangelio nuevo, algo diferente, no era aceptado. Vamos a ver Juan 3:15. Juan es muy importante. El libro de Juan es tremendo para hablar de esa divinidad de Jesús, tremendo, porque él da testimonio de eso. 3:15-16, mira lo que dice. Porque en el tiempo que Jesús viene, muchos dirían, sí, pero es que él no vino para condenar al mundo, ¿no? En ese momento no, mira lo que él dice. Y como para que todo aquel, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí es donde dice el texto muy clave, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué estaban entonces ellos? En medio de una oportunidad de arrepentimiento, antes que llegara el día de juicio, que había sido anunciado por los profetas, y Malaquías es el último. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y vuelve y repite y enfatiza que él es Cristo, es Hijo de Dios, aquel que Daniel había profetizado. Así que todo eso está chocando en la mente de estos
sumos sacerdotes, estos principales de la ley, decían, no, es imposible que este sea el que Daniel está hablando, ni poquito tiene él de eso, ni se acerca ni siquiera un profeta. Así que la persecución, sin duda, hace llegar a claudicar de si era Jesús aquel o no, pero no solamente en el pueblo, sino también en el propio Juan, y lo vamos a ver ahorita. Mateo 3, 1, 12. Vamos a ver Mateo 3, 1, 12. De Juan el Bautista se dice, pues este es aquel, se levantó Juan el Bautista predicando en el desierto diciendo, arrepentíos, arrepentíos, oigan, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien se habló en el profeta Isaías, diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y él estaba haciendo anuncio de que eso era así. Pero le dicen, entonces le dijo Jesús, que fue luego que Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron y una paloma baja, el Espíritu Santo en forma de paloma desciende y dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Confirma a Dios allí en medio de todos aquellos con una voz. Ellos estaban acostumbrados a las voces desde el cielo, porque por eso huían cuando estaban en el monte Sinaí. Y le decían, Moisés, ve tú que no soportamos cuando habla, porque era como trompeta. Temblaba la tierra cuando Dios hablaba. Este pueblo sabe lo que es eso. Entonces, todo esto estaba ocurriendo. Confirmación a este pueblo una tras otra vez de que aquel era el que había sido anunciado. Cosa tremenda, ¿verdad? Juan 1, 29, 41. Quiero que vean ese. Muy interesante. Capítulo 1 de Juan. Capítulo 1 de Juan y el versículo 29. Miren lo que dice. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces en el versículo 34 de ese mismo capítulo, Juan confirma, dice, y yo lo vi y he dado testimonio de que, escuchen, que este es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan Daniel capítulo 7? ¿Quién era el que se acerca y recibe el reino? ¿Quién es el que va a recibir el reino que es eterno y el que es el trono de David prometido? ¿Quién es el que va a expiar la muerte de muchos, poner fin al pecado, hacer el pacto? El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Y este Juan confirma, este es el Cordero de Dios, pero yo mismo doy testimonio, yo vi cuando la paloma descendió, yo vi todo eso. Este es el Hijo de Dios y lo confirma. Interesante problema. En Mateo 11:24 ocurre algo muy interesante, porque toda esta vida, este tiempo de Jesús en la tierra, entre ellos fueron 3 años y medio de mucha incógnita, pero ciertamente de un movimiento poderoso, de milagros, de señales, judíos convirtiéndose, se convirtieron. Se cumplía la profecía de que muchos iban en Sion iba a haber fiesta. Había fiesta, Jesús estaba en medio de ellos, el novio estaba en medio de ellos, así también lo dice Juan. Entonces dice, miren qué interesante cuando en medio de la tribulación nos llega ese momento de que tú tienes la promesa frente a ti, tú tienes las señales, lo que Dios te dijo, la palabra que es poderosa, pero de momento te empiezan a ocurrir estas cosas y estos eventos tan terribles que tú dices, no, aquí está faltando algo, no puede ser que yo como siervo de Dios y cumpliendo la voluntad de Dios me esté pasando esto. Así que Juan el Bautista le pasa eso, como es que yo soy el que estoy preparando el camino, pero yo estoy aquí en la cárcel y pidieron mi cabeza. Mándenle a preguntar si esto es cierto. Miren lo que dice, cuando Jesús terminó, este es el capítulo 11 de Mateo, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar a las ciudades. Y al oír Juan, porque Juan está preso, a lo mejor esperaba que Jesús fuera allí a llorar con él y decir, ¿sabes qué? Me da mucha pena lo que tú estás pasando, qué cosa difícil. No sé, a lo mejor debes de dejar el ministerio y no seguir con esto, porque la persecución te van a matar. Mira, ya hasta yo mismo creo que va. No.
Jesús siguió, no, yo tengo que seguir predicando, ya Él vino para esto, ya Él está por terminar. Es necesario que yo mengüe, dijo Juan, para que Él crezca. Cristo tenía que crecer en su ministerio, fue el Bautista, ya estaba por salir, corto ministerio. Ok, cuando Jesús terminó, al oír que Juan estaba en la cárcel, y al oír Juan en la cárcel los hechos que Jesús estaba haciendo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, escuche la pregunta, ¿eres tú aquel que habrá? No que habrá, no, perdón. Ahí no dice que habrá. Dice, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿Eres tú el que había de venir, el que está aquí ahora mismo? ¿O esperaremos a otro? Le llegó la duda también. Le llegó la duda. Entonces respondió Jesús y le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué estás viendo y qué estás oyendo? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Esto es bien interesante porque cuando tú oyes esto, tú estás diciendo, ¿cómo es que los muertos están resucitando? Pero ¿cuántas resucitaciones de muertos hubieron en el tiempo de Jesús? Está la hija de Jairo y está Lázaro. Pero Lázaro 4 días de muerto. La hija de Jairo todavía no la habían enterrado. Si te das cuenta, cuando tú pones a mirar todo eso, tú dices, pero ¿y cuál resurrección están hablando? Así que eso está bueno para otro estudio bíblico. ¿Ok? Ahora, en ese mismo capítulo, dice aquí, porque ahí es donde Jesús le preguntan, ¿de quién? Ahí es donde Jesús luego le dice, ¿qué ustedes esperaban ver? ¿A un profeta? Ah, pues le digo, no hay profeta mayor. Este es el Elías que había de venir y ustedes hicieron lo que quisieron con él. O ustedes hicieron lo que querían hacer con él. ¿Ves? Así que cuando estamos viendo todo esto, podemos darnos cuenta de que el propio Jesús está anunciando que aquel era el profeta Elías, y está anunciando que está en medio tuyo ya. Quiere decir que lo próximo era, ustedes se arrepienten o va a haber un juicio para ustedes. Eso también sería tela para otro tema, ¿verdad? Entonces, creo que esta es la parte que podíamos hablar más importante en cuanto a eso, ¿verdad? Juan capítulo 5, 19. Juan capítulo 5, 19. Ya estoy terminando. El capítulo 5, el versículo 19 al 29, es bastante largo, pero la autoridad que tenía Jesús. Miren, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada en sí mismo, sino lo que ha de hacer, porque el Padre, lo que ve al Padre hacer, es lo que él hace, ¿verdad? Entonces le dice, porque el Padre ama el Hijo y le muestra todas las cosas, y mayores obras que estas mostrará. Entonces le dice aquí en el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, que todo juicio dio al Hijo. Está hablando de juicio. Para que todos los que honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando tú pasas de muerte a vida, resurrección. Lo mismo que él estaba diciendo ahorita, los muertos son resucitados. Si miramos a Ezequiel, el valle de los huesos secos, literalmente no era una resurrección, era una resurrección espiritual, pasando de muerte a vida. Eso lo hizo el Mesías. Entonces, Daniel 12:2 tiene una relación con esto que Jesús dice, pero obviamente también, como le dije, eso tiene que ser con otro estudio. Así que Juan confirma que Jesús es el Hijo de Dios, tal y como Daniel 7 mencionaba.
Algo interesante que vamos a ver entonces en el Getsemaní, porque ya nos acercamos a donde Jesús está. Lo que le di texto sobre texto era para probar qué esperaban ellos, según la Biblia, qué estaban viendo ellos, como que se estaban acercando al cumplimiento de unas profecías, pero no las tenían muy claras, incluyendo a Juan el Bautista, no estaba muy claro en cuanto a eso. Lo único que estaba claro ahí era Jesús. Entonces, cuando llegamos a la parte de la entrega de Jesús en Juan capítulo 18, del 4 al 7, mire qué interesante lo que pasó allí. Le respondieron, capítulo 18, versículo 4, Jesús, sabiendo todas las cosas, están en el Getsemaní, que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Mira qué interesante esto. Le respondieron, a Jesús de Nazaret. Jesús le dijo, yo soy. Saben todo lo que ocurrió allí, ¿verdad? Y estaba también con ellos Judas, que lo entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. En la Biblia, todas las veces que enseña que alguien cayó, no enseñan que cayeron para atrás así, a gritos, como enseñan en los YouTubes. Gente gritando y pataleteando como que recibieron a Dios o al Espíritu Santo o lo que sea. No. Caían de rodillas adorando. Mira, cayeron a tierra. Cayeron a tierra. Y volvió y se pusieron en pie y le preguntan, él vuelve y le pregunta, ¿a quién buscan? Otra vez le pregunta, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno, asustados porque se iban a caer de nuevo. Le dijo, os he dicho que yo soy. Y ya, ahí se llevan a Jesús arrestado. El yo soy es el nombre de Yahweh Dios. Yo soy el que siempre seré. Y eso era bien poderoso porque ese nombre no lo podían ellos ni pronunciar. Y hay una evidencia ahí poderosa de que allí queda evidenciado de que aquel que estaba frente a ellos, ese era el que Daniel llamó el Hijo de Dios. Ese era Dios mismo encarnado, el que recibiría el reino. Gloria a Dios por eso. Entonces va a la otra parte muy interesante. Juan 18:33 es que se pone como que más interesante. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pues quería como que Pilato confesara si había creído. Y Pilato le hizo, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Mira lo que dice, tu nación y tus principales sacerdotes te han entregado a mí. Para todos los que dicen que Israel es la nación de Dios, tienen que estudiar un poquito más las escrituras y leer Romanos, lo que Pablo habla de quién es el Israel. Y luego leer el Apocalipsis, a ver quién es esa nueva Israel que Dios ve descender del cielo, Juan. ¿Ok? Léalo bien y ore al Señor para que le dé la interpretación correcta y no la que usted cree que es. Porque aquí dice bien clarito, tu nación, Israel, y tus principales sacerdotes te han entregado a mí. Roma no mató a Jesús, fue el pueblo de él. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Eso es otro tema y eso es otro, ¿verdad? Teología que hay. Ok. Lucas 19:7. Los textos son muy importantes para guardarlo porque esto es todo lo que está pasando en Semana Santa. Lucas 19:7. Y creo que anoté ese versículo mal porque no me está apareciendo. Creo que es el 29:7. Ellos le preguntaban a Jesús con qué autoridad él hizo eso. Y Jesús le dijo, bueno, ustedes me dicen a mí con cuál ustedes lo hacen, yo le diré lo mismo. Ok, mira, aquí le dice, creo que es el 19, sí, 19:9. Jesús le dijo, hoy ha venido a la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, y está diciéndose él, hijo de hombre,
Daniel capítulo 7, y a salvar lo que se había perdido. ¿Ok? Entonces, todo lo que estamos viendo es Jesús presentándose como lo que era, ¿verdad? 19:7, 19:15, también estamos viendo que Él es el que le están preguntando si Caifás le pregunta, Dino, ellos te están acusando de que tú dices que tú eres el rey de los judíos. ¿Eres tú el rey de los judíos? Dínoslo. Dínoslo una vez. Y él le dijo, tú lo has dicho. Y verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, sentado a la diestra desde hoy, le dijo. Verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes. Las dos cosas que había visto Daniel y que estaba dicho. Así que viniendo en las nubes iba a ser un juicio. Y sentado a la diestra, como profetizó el Salmo, que dice, ven y siéntate de mi derecha hasta que ponga por estrado de tus pies a tus enemigos. A tus enemigos los sometas como estrado de tus pies. Todo esto es un cumplimiento. Pilato preguntando, ¿a tu rey quiere que nosotros entreguemos? ¿A tu rey quiere que nosotros condenemos? Crucifícale, crucifícale. Y ellos decían, pero ¿a tu rey quiere que nosotros crucifiquemos? Le dice, no tenemos ningún otro rey. No tenemos otro. Aquí le dice, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo. Esto es Lucas 22. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, todos ellos, el pueblo, ante el concilio le dijeron, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y ellos le dicen, si yo se lo dijera, ustedes no me lo van a creer. Y entonces le dijo, y si lo dijere y no creyeres y también os preguntare, no me van a responder y no me van a soltar. Jesús le dijo, de nada sirve que le conteste una cosa ni la otra, no me van a hacer caso. Le dijo, pero desde ahora los digo, desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Cuando ellos escucharon esto, ellos tenían que saber que lo que él estaba diciendo es cumplimiento de la profecía del Salmo. Que cuando el Hijo del Hombre se sentara a la diestra del poder de Dios, se iba a sentar para luego someter a sus enemigos debajo de la planta de sus pies. El juicio vendría. Entonces le dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Ellos comienzan a llevar a Jesús a juicio, lo entregan. ¿Y qué les puedo decir? Lo que ustedes ya saben, Jesús es entregado. Hay algo muy interesante. Isaías capítulo 11 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, escuche bien este texto, el espíritu, no espíritus, el espíritu, uno solo de Jehová. El espíritu de Jehová sobre ese. Y mire lo que Jesús dice en Mateo 12:31. Por tanto os digo, un texto que ha sido muy mal utilizado, muy mal utilizado. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Fíjense que la blasfemia es perdonada. Más la blasfemia contra el Espíritu y no Espíritu Santo. Siempre han dicho con el Espíritu Santo, no, mira, espérate, que dice que es contra el Espíritu. No le será perdonado. Analice ese texto. Sentido común, mis hermanos. Mateo 12:31. Más la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Los que entregaron a Jesús blasfemando que él no era el Hijo de Dios y lo acusaban a él de blasfemia, más los blasfemos eran ellos. ¿Cree ustedes que quedaron impunes ese pecado? Porque estamos esperando un juicio para un futuro, pero ¿y ellos se quedaron sin ningún juicio?
los que lo entregaron y le dijeron, ¿a tu rey quieres que mate a su rey? Le dijo Pilato y dijo, no tenemos a otro rey sino al César. Y se inclinaron ante la bestia de su época y se dejaron puesto el sello, la señal en la frente. A Jehová tu Dios amarás y a él solo servirás. Lo amarás con tu mente, con tu alma y tu corazón y con toda tu fuerza. Escríbela aquí, escríbela en la frente. Pero ellos se postraron ante la señal de aquel imperio que existía en aquel tiempo. Mis hermanos, esto es todo. Compartiendo esta palabra me parece muy pertinente para esta época porque estaban los judíos tan molestos con Jesús. ¿Por qué lo entregaron? A él lo entregaron por blasfemo, supuestamente, porque él se declaró hijo de Dios. Y eso era muy grande, porque el único que podía declararse así era el que iba a recibir el reino, iba a hacer expiación por el pecado, iba a entregarle el reino al Padre, iba a quitarle el reino del mundo al príncipe del mundo, porque mucha gente dice, todavía el diablo sigue siendo, no, Cristo venció en la muerte suya con su resurrección. De eso tenemos otro tema. Nosotros lo vamos a comenzar con el grupo que tenemos el día de resurrección, poderoso mensaje. Si te interesa asistir por Zoom, te podemos dar la oportunidad. Estamos en El Paso, Texas, así que no creo que vayas a poder venir a reunirte aquí a casa, pero por lo menos en el Zoom puedes entonces escribirnos privado en la página de Yara Ministry, di que quieres ser parte de ese estudio y te vamos a incluir el enlace, te lo vamos a enviar para que puedas subir con nosotros, ¿ok? Te deseamos un buen día, gracias por haber escuchado y espero que esto sea de edificación. Si tienes alguna pregunta o duda, escribe en un comentario, quieres llamarme hereje o lo que quiera, también puedes escribir el mensaje. Que Dios te bendiga, la paz del Señor sea con ustedes, bye.